60 milímetros de mercurio. ¿Y qué es la hipoxia? Esto habla más sobre los tejidos, ¿no? Disminución del aporte a los tejidos, y puede ser de 4 tipos. La hipoxia hipoxémica por disminución de la concentración de oxígeno, la hipoxia circulatoria, por ejemplo, por una alteración del flujo sanguíneo capilar en el estado de choque, la hipoxia anémica, justamente como su nombre lo indica, cuando hay alteración de los glóbulos rojos, y la hipoxia disóxica. Vamos a ver algunos ejemplos. La hipoxia hipoxémica está presente en la mayor parte de todo lo que hemos estado hablando, de alteraciones de los mecanismos ventilatorios, de la BQ, altifusión, shunt. La hipoxia anémica está dada en las anemias básicamente, pero también en el desplazamiento por carboxihemoglobina, en la intoxicación por monóxido, por ejemplo, o hemoglobinas anormales. La hipoxia circulatoria, por alteración del gasto cardíaco, y todos los tipos de choque estarían acá, cardiogénico, hipovolémico, distributivo. Y la hipoxia hipóxica es la disminución de la extracción tisular de oxígeno, donde se encuentra la intoxicación por cianuro, por ejemplo, causa de muerte casi súbita. Cuando hablamos de hipercapnia, tenemos que hablar de esta ecuación donde la presión arterial de dióxido de carbono es igual a el cociente de la división de la producción de dióxido de carbono aportado por los alimentos, sobre todo, y la ventilación alveolar hacia abajo, multiplicados por una constante. Acá también tiene que ver el volumen minuto y el volumen de espacio muerto. Y ya hemos hablado que el volumen minuto es el volumen tidal menos el espacio muerto por la frecuencia respiratoria. Sabedores que el aporte del dióxido de carbono, que tiene que ser elevado, exhalado, quiero decir, por los pulmones, viene de los hidrogeniones aportado por los tejidos, que en la sangre junto con el bicarbonato, que se absorbe por el riñón, forman el ácido carbónico, y que además esto permite disolver, ¿no? Ahí tenemos la anhidrasa carbónica en agua y dióxido de carbono, agua y dióxido de carbono que se exhala por la vía respiratoria. Por lo tanto, cualquier acúmulo del dióxido de carbono va a producir aumento de los hidrogeniones, lo que llamamos acidosis respiratoria. Las causas de hipercapnia, que es la otra causa de insuficiencia respiratoria, son por hipoventilación alveolar, muy parecido a la hipoxemia, una de las causas de hipoxemia, con gradiente alveolar arterial normal, que se produce por un volumen minuto disminuido, ya sea el volumen tidal o la frecuencia disminuida, o ambos, o por en enfermedades severamente avanzadas como el EPOC, la fibrosis, desequilibrios BQ, donde el volumen minuto está conservado, pero hay un gradiente alveolar arterial incrementado. Insisto, el paradigma de este desequilibrio BQ que puede producir hipoxia y hipercapnia es la fibrosis pulmonar en fases muy avanzadas, lo mismo que en EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva severa. Entonces, se puede clasificar la insuficiencia respiratoria de acuerdo a muchos ítems, y uno de los más frecuentes, aparte de hablar de tipo 1 y tipo 2, fundamentalmente hipoxémica o hipoxemia más hipercapnia, según la instauración, el tiempo de evolución. Lo más frecuente es lo agudo, lo que conocemos casi todos los médicos que trabajamos en los hospitales, pero sabedores que hay otro tipo de insuficiencia respiratoria que andan caminando en la calle y que no requieren hospitalización, que es la insuficiencia respiratoria crónica. Estos crónicos, por una enfermedad crónica, pueden o no pueden recibir oxígeno domiciliario, ¿no? Y hay la otra que se llama la insuficiencia respiratoria crónica agudizada, una enfermedad crónica que produce una infección que puede llegar al hospital, evidentemente. Entonces, según su evolución, una aguda será obviamente de instalación aguda, rápida, sin dar tiempo a mecanismos compensatorios que normalmente equilibran un poco, sino que hay muy mala tolerancia clínica a este nuevo estado, y esto puede terminar mal, puede terminar con una acidosis respiratoria, con bicarbonato habitualmente normal, ya que no da tiempo al riñón, que tiene que pasar por lo menos 48 a 72 horas a retener el bicarbonato, y también los niveles de hemoglobina son normales. Tampoco da tiempo a que la eritropoyetina produzca más glóbulos rojos en su afán de querer transportar más oxígeno. Esto es una situación
donde normalmente una persona no, puede pasar, y pasa. Se infecta del COVID en la fase viral y rápidamente entra en la fase neumónica. En 2-3 días puede entrar en insuficiencia respiratoria, caso más característico, produciendo un estado de mala tolerancia clínica y hospitalización inmediata. La instalación progresiva de la crisis crónica se va dando en pacientes que tienen antecedentes de exposición laboral, en el caso de las neumoconiosis, silicosis, asbestosis, beriliosis, etc. O en EPOC, tabaquismo, o en la fibrosis pulmonar de cualquier tipo. Entonces, habitualmente ya hay antecedentes respiratorios presentes cuando uno hace la anamnesis y el paciente viene hipoxémico, sí, pero con buena tolerancia clínica. ¿Por qué? Porque se ha adaptado a esta nueva situación y está respirando más rápido y más superficial. Y cuando le pones el oxímetro no puedes creer porque está saturando 82, 84 y él no siente disnea. ¿Okay? Suele estar poliglobúlico con hemoglobina y hematocrito incrementados y el pH está con normal, a expensas puede estar un bicarbonato elevado, porque si hay hipercamia tiene que haber un bicarbonato elevado y eso se ha producido en mucho tiempo. Y habitualmente estos pacientes están con un estado nutricional malo, puesto que hay mucho gasto energético en el acto de respirar. Clásicamente tenemos al paciente con enfisema pulmonar, clásicamente tenemos al paciente con fibrosis pulmonar. Y lo crónico agudizado es lo que justamente ese antecedente de enfermedad hace de que alguna situación X, por ejemplo, mucha gente después de las fiestas de San Juan, hay mucha contaminación, el aire ha estado de muy mala calidad, en color negro, en la aplicación aire Cochabamba 2, negro, café, es decir, concentraciones más de 300 partículas por millón de los contaminantes criterios, ya ha exacerbado a los pacientes EPOC sin tener ningún tipo de infección. Ya han llegado a hospitalizarse, abarrotando más los sistemas de salud. ¿Qué les parece? Eso sí es una causa de exacerbación, en este caso de EPOC, o de una enfermedad respiratoria crónica que se agudizó. Generalmente estos pacientes pueden tener poliglobulia, tienen datos de hipertensión pulmonar con sobrecarga de presión del ventrículo derecho, que puede estar con fallo ventricular derecho, ¿no? Es decir, edema en miembros inferiores, hepatomegalia, ascitis, reflujo hepatoyugular positivo y también, en algunos casos, ya muy extremos, derrame pleural. El otro tipo de clasificación de la insuficiencia respiratoria se le puede dar de acuerdo al gradiente alveolo arterial. Puede estar incrementado, más de 15 milímetros, o puede estar normal, entre 10 y 15 milímetros. Lo más frecuente, y esto ustedes lo tienen que saber, es el gradiente alveolo arterial incrementado. Este gradiente incrementado se puede dar en cualquier enfermedad y las más frecuentes antes del COVID eran neumonías bacterianas, crisis de asma, EPOC agudizado, un derrame pleural, un tromboembolismo pulmonar, un neumotórax, una fibrosis agudizada. Cualquiera de estas causas produce un gradiente alveolo arterial incrementado. Mismo el COVID con su síndrome de distrés respiratorio. Y las causas que tienen un gradiente normal, ya les dije, son las que producen una hipoventilación, que generalmente son las de tipo 1, donde puede haber alteración del sensorio, del drive central, o puede ser alteración de las vías. Por ejemplo, en el caso de del síndrome de Guillain-Barré, donde hay una parálisis ascendente y donde las vías neuronales están alteradas, el drive central, hacia los músculos efectores ventilatorios y puede haber hasta una parálisis con hipoxemia, hipercapnia y un gradiente normal. Lo mismo pasa en las crisis de miastenia gravis, en las hipoescoliosis avanzadas, en cualquier enfermedad que produzca alteración del centro respiratorio, como un estado de coma por cualquier causa, una sobredosis de sedantes, etc. Entonces, esto ya se podría resumir en este gráfico que está muy lindo en carreras, de la insuficiencia respiratoria con hipercapnia y sin hipercapnia. Las enfermedades respiratorias con hipercapnia se pueden dar con pulmón sano y con pulmón no sano. Es decir, una persona que es atropellada, les dije yo, o que sufre un accidente cerebrovascular, rápidamente puede entrar, además del estado de inconsciencia,
en insuficiencia respiratoria y tiene que ser intubado para ventilar. ¿Por qué? Porque está alterado el drive central. Ese es un pulmón sano que se pudo rápidamente y súbitamente con insuficiencia respiratoria aguda. Un pulmón más sano es el paciente, aquello que decía yo, que tienen un volumen minuto habitualmente conservado, pero tienen una enfermedad tan avanzada, con gradiente alveolo arterial amplio, como un EPOC severo, un enfisema que se agudiza. En los de tipo 1, hipercápnicos, están las enfermedades agudas y crónicas. Las fundamentalmente hipoxémicas son las enfermedades agudas de interacción súbita, como una neumonía, un tromboembolismo pulmonar, como un derrame pleural, como un gran tumor. Y difusa, como el distrés respiratorio, característico de estos tiempos, el COVID. Una enfermedad fundamentalmente hipoxémica, de infiltrados pulmonares bilaterales, difusa, no es unilateral, siempre es bilateral, y es aguda. Y las crónicas, que pueden ser la agudización de una hipertensión arterial, un EPOC agudizado, ¿no? Que puede estar, no necesariamente con, o sea, fíjense ustedes que el EPOC puede estar con hipercapnia y sin hipercapnia, y siempre hay que tomar gases arteriales acá. Otro algoritmo diagnóstico es que cada vez que sospechas en una insuficiencia respiratoria tienes que tomar gases arteriales, ¿ya? La oximetría, claro que en tiempos de pandemia nos sirve, y verificar por antecedentes clínicos y anamnesis si hay datos de cronicidad. Además, la tolerancia clínica es fundamental. La insuficiencia respiratoria aguda, ya hemos dicho que pueden ser de diferente tipo y hay que tomarle una placa de tórax, además de los gases arteriales. Y la crónica puede ser crónica, que puedes manejar en la casa, o crónica agudizada. Entre paréntesis voy a contar una anécdota. Con esto de que se ha puesto como de moda, y de moda mala, en el sentido de que la gente en vez de ha ido al otro extremo de entrar en pánico y no... Claro, nosotros los médicos sabemos todo esto y lo estamos asimilando el día a día, todas estas cosas, y normalmente hasta parecemos indolentes y no es así. Pero los pacientes que han salido de un COVID, por ejemplo, está un COVID posagudo y requieren todavía oxígeno domiciliario, y la oxigenoterapia domiciliaria ya entraría dentro de las enfermedades crónicas, ¿ok? Entonces, estos pacientes suelen recibir, ya les voy a mencionar por qué, 24 horas o 15 horas como mínimo. Ya les he dicho que 15 horas como mínimo. Pero si están un tiempo sin oxígeno, no se van a morir. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas situaciones crónicas? La gente entra en pánico y creen que basta que baje 2 puntos la saturación en crónico, ya es mecanismo de que lo van a intubar, y nada que ver, ¿no? Una cosa es lo agudo, la mala tolerancia en el paciente con instalación súbita, y otra cosa es lo que ha quedado ya de una secuela post-COVID, digamos, que puede ser una neumonía organizativa, ¿ya? O un tromboembolismo pulmonar, donde el paciente puede estar 1 hora, 2 horas sin oxígeno, pero ya su sistema está adaptado, ¿me entiendes? Igualmente, esta situación es una anécdota en el sentido que, por Dios, no saben lo que reacciona la gente, ¿no? Empieza a tener, a ver, ¿cómo se puede? Histeria. ¿Cómo evaluamos la insuficiencia respiratoria clínicamente? Claro, aparte de los gases, es decir, tenemos que ver la taquipnea, no, taquipnea más de 20 a 30, más de 40, es muy mal tolerada. Ortopnea, prepopnea, ¿no? Cianosis, que es tardío, la cianosis es tardía, no pueden buscar cianosis en un paciente agudo, tienen que ver la frecuencia respiratoria y el uso de la musculatura accesoria, básicamente el tiraje supraesternal y supraclavicular. Después, obviamente, el signo más ominoso es la respiración paradojal. Eso ya es un signo que te advierte que va a parar tu paciente porque está claudicando el músculo más importante, que es el diafragma. Signos no respiratorios, veamos. ¿Está obnubilado el paciente? Sí puede empezar a estar obnubilado y puede llegar a inconsciencia, inclusive. Siempre puede haber taquicardia, pero acá, en este COVID, esto es entre comillas, hay una situación muy extraña. El paciente muchas veces está insaturado, suele estar taquipnéico, pero no siente disnea. Y lo peor de todo, como el virus afecta también el sistema autónomo, y afecta a veces la frecuencia de pulso, afecta el ritmo cardíaco,
puede producirse bradicardias que no van proporcionalmente a la hipoxemia. Entonces, estas cosas hacen que se ha presentado nueva clínica, llamamos, por la afectación de los nervios, del sistema autonómico, de este virus. Hay inestabilidad hemodinámica, suele haber hipertensión inicialmente, después entra en estado de choque, el paciente está con liberación de aminas, con sudoración, piloración, palidez, etc. Y hay formas de saber, sí, hay que hacer gases arteriales, la técnica es muy necesaria, y hay que saber que no es lo mismo tomar en equipo un gasómetro por espectrofotometría que por un aparato que son los portátiles, ¿no? Que tienen sus cartridges y que tienen un margen de error más amplio. Porque estos aparatos grandes hay que calibrarlos previo a cada procedimiento y cada día. No hay estos equipos en todos los hospitales. Los que mayormente hay son los cartridges, son más bien sistemas ambulatorios que tienen un margen de error, sobre todo los niveles de oxígeno y de saturación, no coinciden. ¿Qué es lo que miden los gases arteriales? No solamente oxígeno y dióxido de carbono, miden otras sustancias como el bicarbonato, y eso va a determinar la concentración de pH. Además, otro tipo de hemoglobinas también puede ser medido. Siempre tienen que recordar, esto lo han avanzado seguramente en técnicas, el test de Allen, donde se comprimen las dos arterias cubital y radial, se hace abrir y cerrar 3 veces, comprimiendo la mano, la posición más o menos levantada por encima del corazón, y luego se alterna abriendo alternativamente viendo el hielo capilar en 3 segundos, ¿no? Una y después la otra, para saber que hay competencia en el árbol o en la circulación de la palma de la mano. Hay un arco palmar que combina ambas, de tal forma que si tú lastimas una de las arterias, por ejemplo, desgarras la íntima, pues un coágulo, pues obstrucción vascular de la radial, va a haber una circulación supletoria por parte de la cubital. La técnica es fácil, el video no se los voy a mostrar, pero esto más o menos la mano tiene que estar así, hay que limpiar, idealmente se infiltra con un poquito de lidocaína, que es mínima la cantidad para no hacer doler, es bastante doloroso cuando no estás, y tienes que preparar entre tus dos dedos la arteria cubital en este canal cubital, y a una angulación como un lápiz de 45 grados se hace la punción, ¿sí? Más o menos así, se coloca, tiene que estar la aguja heparinizada, y una vez que tú sale un líquido pulsátil, entonces a veces es suficiente para levantar el émbolo de la aguja, pero habitualmente tienes que agarrar con la otra mano y extraer una cantidad no más de 2 ml para sacar el aire residual, para que puedas procesarlas tú mismo y hacer una presión de 3 minutos en este lugar. Ya les digo, hay que tener su técnica, hay que tener paciencia. Ahora esta época a veces se exagera con esta muestra, porque, no sé, yo creo que la oximetría de pulso es muy importante, y solamente la gasometría arterial debería ser reservada para pacientes en situación de terapia intensiva o alguna sospecha de alteración del estado ácido-base. Sin embargo, hay médicos con un dogma, y el dogma es muy peligroso, tan peligroso como la ignorancia. Entonces, cuando ya has sacado la cantidad suficiente, presionas. En la práctica, ¿cuáles son las arterias a funcionar? La arteria radial, de un lado o de la otra, las arterias cubitales, braquiales, y por último las femorales, porque son, si tuvieras un accidente, las más difíciles de comprimir, pues producir hematomas. Son las más fáciles, pero no hay que irse a lo más fácil, excepto que el paciente esté en choque. Puede decir que ahí, obviamente, en reanimación postparo, justamente se prefiere la femoral, solamente en esos casos. Problemas relacionados con la gasometría arterial, que sea venosa, que no pongas, y este es el error más grande y diario de todos mis internos y técnicos de laboratorio que nos han ganado, porque antes yo como interno sacaba los gases, pero ahora sacan los técnicos de laboratorio. Los médicos que saben sacar gases y sacan, se olvidan de poner la fracción inspirada de oxígeno, entonces no hay cómo relacionar el índice de Kirby, por ejemplo, la PaFio2, tiene sentido.
¿Tiene una PO2 de cuánto? ¿Y con qué PO2? No lo sé. ¿Y por qué no lo sabes? Que no lo tomé yo. ¿Y por qué no estás ahí presente? ¿No? Entonces uno tiene que poner orden, gasometría arterial, PO2, aunque no sabes qué porcentaje de oxígeno, por lo menos 5 litros por puntas nasales, y punto. Que se contamine con aire. Cuando hay leucocitosis, puede alteración del estado ácido-base y sobre todo de la hipoxemia. Error en el transporte, cuando va a procesarse más de una hora y no lo pones con un refrigerante o hielo, se alteran justamente y pueden producirse hiperoxias o hipoxemias sin sentido y que estén mal calibrados los equipos. Bien, pasando ya al tratamiento, tenemos que ver que, obviamente, aparte de tratar la causa, ¿no?, hay que dar oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno es un medicamento, sí. Y hay que dar una dosis, ¿no? Ya van a ver. Y hay que tener un objetivo, tener una saturación por encima del 90%. Que va correlacionada a la zona segura, que corresponde en la curva de disociación a una presión arterial de oxígeno de 60. Pero cuidado porque concentraciones de oxígeno más de 60% por encima de 48 horas pueden producir radicales libres de oxígeno y pueden producir toxicidad, lo que se llama biotrauma por oxígeno, por radicales libres. Entonces, está bien, pero hay que ir viendo en el contexto. En la medida en que uno pueda bajar la PO2, hay que hacerlo. La ventilación mecánica está indicada, invasiva y no invasiva, cuando la oxigenoterapia no ha sido suficiente o cuando la situación clínica amerita inmediatamente un soporte ventilatorio. Esta zona, por encima, por arriba y por fuera de esta línea roja, fuera de 60 en la curva de la PaO2 y por encima de 90 de la saturación, es la zona segura donde te tienes que mover. Y en COVID, por ejemplo, hay un círculo vicioso. Hipoxemia genera liberación, como el virus se ha unido al receptor AC2, ha quedado la angiotensina 2, en vez de transformarse en 1,17, libre. Y ustedes saben que puede producir proceso inflamatorio, vasodilatación, vasoconstricción, perdón, y eso produce alteraciones que van a condicionar más inflamación, y la inflamación va a producir más hipoxemia, y es un círculo vicioso. Por lo tanto, en COVID se recomienda siempre tenerlo. La saturación por encima del 80%, que te asegura que no se inflame tu paciente. Es una situación que no se conoce y que como profesional que he estado en primera línea, es lo que más me desespera en muchos casos, porque se acaba el nivel de oxígeno en los hospitales y te bajan. No les queda otra porque hay cientos de pacientes que bajar, porque se va a acabar el oxígeno. Entonces, cuando sabemos que baja el oxígeno y tienen que bajar, hay la orden de bajar, pues hay la orden de inflamar también, y eso se ha correlacionado con aumento de la mortalidad y mortalidad. Definitivamente. Si bien no es inmediata, pero después sí. Por eso les digo, es fundamental tenerlo a los pacientes por encima de 90 y una PaO2 por encima de 60 y tratar de tener una frecuencia respiratoria no más de 30, entre 20 y 30 respiraciones por minuto. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones de oxigenoterapia en situaciones agudas? Cualquier enfermo respiratorio que su PaO2 está por debajo de 50, perfecto. Cualquier paciente previamente sano que sufre una enfermedad respiratoria aguda con una PaO2 por debajo de 60, perfecto. Otra enfermedad aguda que está por encima de 60, su PaO2 o su saturación por encima de 90, pero tú sabes, te lo has tomado en un momento, pero sabes que puede bajar a lo largo del día. Entonces, en la mañana, cuando tú indicas, ¿no? Y esto me pasó siempre con enfermería, tú indicas oxigenoterapia 2 litros por minuto permanente, porque no hay oxígeno por razón renata o PRN que llaman no hay ese oxígeno. O das o no das, así de claro. ¿Por qué? Porque produce su salida, riesgo de hipoxemia y vasoconstricción, hipoxia pulmonar, y enfermería a veces encuentra al paciente con saturación 92 y le quita.
y después le encuentran con saturación de 80 y le ponen un sistema alto flujo y le produce hipercapnia. No es un chiste. Entonces, la dosis que uno debe aplicar debe saber basado en la fisiopatología de la hipoxemia y en la enfermedad que está produciendo esa hipoxemia. El médico puede, aún así, que esté su saturación en 90%, dejar a 2 litros por seguridad. El paciente está con choque, digamos, ha hecho una hemorragia digestiva alta y sabe que puede estar hipoxémico porque todavía no le va a transfundir la cantidad de glóbulos rojos y le deja 2 litros. Viene a enfermería y le quita porque estaba saturando 90, entonces tienes todo el derecho de refutar todo esto, que esta es una indicación de oxigenoterapia continua. Situaciones sin hipoxemia, pero con hipoxia tisular también, ¿no? La sepsis, por ejemplo, en la intoxicación por monóxido, obviamente que tienes que dar el tratamiento es oxígeno. Por lo tanto, los principios de la oxigenoterapia, al ser un medicamento, tiene que tener una dosis, tiene que tener un tiempo, tiene que ser controlado, tiene que ser húmedo, siempre el oxígeno húmedo, y tiene que estar atemperado. Todo depende de la severidad del cuadro clínico, ¿no? Y ver si el paciente no tiene hipercapnia además. Y la otra es el sistema de administración de oxígeno. Bajo flujo no proporciona la totalidad del gas inspirado y está basado en el sistema de Venturi. Si se utiliza un volumen inspirado es de hasta un 75% de lo normal. ¿Ya? Entonces, todo depende del patrón ventilatorio. El patrón ventilatorio no siempre es estable. Cuando el paciente está generalmente con respiraciones más de 20, ¿no? O tiene una respiración inestable, tú pones máscara de un sistema de alto flujo. Bajo flujo es para que un paciente pueda tener una frecuencia respiratoria hasta de 25, no más de 25 litros por minuto. Y saben que bajo flujo significa puntas nasales, sistema, hasta 6 litros por minuto. De ahí no sirve. Entonces, la de alto flujo respira toda la totalidad del gas que suministras, ¿ya? Y puedes controlar la humedad y la concentración. Hablaremos de los sistemas de bajo flujo. Entonces, el bajo flujo, ya les dije, es para estos pacientes que tienen un patrón más o menos uniforme y el sistema es puntas nasales. Puntas nasales que son dados por lo que llamamos, esto es lo mismo por si acaso, ¿eh? Y están confundiendo muchos médicos la cánula nasal de alto flujo con este tipo de cánulas bigoteras, puntas nasales, nariceras o lentillas nasales, es lo mismo. El sistema de bajo flujo. Se coloca las 2 puntas en las fosas nasales, ojalá que sean gentiles y no tan duras que produzcan taxis. Tienen que ser cómodas, tienen que ser versátiles para que esas mucosas estén lubricadas, ¿no? Y el oxígeno siempre debe ser humidificado. Es bien tolerado, el paciente puede alimentarse, hablar, hidratarse durante el sistema y se puede utilizar en pacientes con enfermedades no avanzadas. Muchas veces producen irritación de las mucosas nasales según las puntas nasales y puede producir resequedad y epistaxis. El aporte. Por cada litro aporta aproximadamente 3% al CO2 que respira a la atmósfera. Pero al ser un patrón a veces inestable, no siempre te da, no es un sistema confiable, es aprox. Entonces, cuando digamos un litro, aprox 24%. Sumado 3% al 21%. Y así sucesivamente. 2 litros, multiplico por 6. Sumo 6. 3 hasta 5 litros por puntas nasales. Estoy dándole un aprox que puede ser 40%. Aproximadamente. Mascarillas de oxígeno deberían ser de plástico suave. Ya les voy a mostrar unas mascarillas que tenemos ahora que están hechas en México, ensambladas. Duras, durísimas. Y es lo que hay, y es lo que tenemos que usar. Con unas bolsas de reinhalación que ya van a ver que parecen bolsas de ir a comprar pan. Y hay unas de color verdecito que me hubiese gustado colocar que parecen donde se vende la coquita machucada. Pero son esas, que si tú te pasas un poco en el flujo, revientan. Esas son las que estamos usando en el país, en la seguridad social. Las impreso. Pero sí, adaptarse es lo que hay. ¿Entiendes? Últimamente nos estamos acostumbrados a qué es lo que hay. Dispositivos de plástico, dice suave, ¿no? Existen diferentes tipos, ¿no? Que tienen perforaciones laterales, tienen que tener una cinta elástica
o una fibra metálica adaptable aquí al dorso de la nariz para que no haya salida. Esta mascarilla podrías dar de 6 a 10 litros por minuto, ¿no? Ese es el límite máximo, y aportan máximo hasta un 60%. Entonces, si tu paciente está necesitando 5 o más de 6 litros, ponle mascarilla si quieres, en el hospital. ¿Cuál es la desventaja? Que no permite alimentarse, que puede descolocarse en la noche, en algunos pacientes produce sofocación. No puede botar la flema, tiene que sacarse, bueno, nada, no es hay que ir siempre. Entonces tenemos más o menos esto, ¿no? 5 a 6 litros, das 40%, 6 a 7 litros, 50%, 7 a 8 litros, 60% de oxígeno para sacar el PaPO2. Y las mascarillas con reservorio. Y hay dos tipos, con reinhalación o reventilación parcial y las no reinhalación o no reventilación parcial. Tiene una bolsa reservorio, y de la bolsa me refería, y ojalá les pueda pasar en una diapo cómo he sacado fotos para... No, esas son anécdotas, ¿no? Que pasan y que se esperan realmente al profesional que sabe todo esto, y la gente confía en ti y piensa que tú eres el hospital, la gente piensa que tú eres el administrador, la gente piensa que tú eres el dador universal, Señor y Padre, todos, y al único que reclaman es a ti. Esa es la injusticia de todo lo que está pasando en medicina ahora. Y cuando todo pasa, todo sale bien, yo también lo digo, ¿no? Pero gracias a Dios, ¿no? O sea, gracias a Dios, evidentemente. Y si se va mal, tú, que por qué no me lo has cuidado, les voy a hacer escuchar audios, que a mis alumnos ya conocen cómo reacciona la gente cuando no va bien. Estamos viviendo una injusticia terrorífica. Que no se piénsenlo bien, ahora dejen la medicina o asumen todo. Pero asumen todo en grupo. Porque uno por uno, el poder que tiene, no el poder de la medicina ni del conocimiento, el poder especial que hay ahora en el mundo, nos va a destrozar a los médicos, lo está haciendo. Y ya no es lo mismo, ni va a ser lo mismo, a tal punto que hay un estudio donde en Estados Unidos hasta el 50% está por abandonar la carrera de medicina, y muchos médicos juniors lo han dejado. Imagínense ustedes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los sistemas de reventilación o reinhalación parcial? Este, por ejemplo, es un sistema que tiene reinhalación parcial. Permítanme un segundito, por favor, no estoy seguro. Segundo, voy a terminar la presentación y voy a ver. Bueno, tenemos este sistema de reinhalación parcial donde el oxígeno viene por acá, es así, puede ir directamente al paciente, puede quedarse parte acá, pero el dióxido de carbono habitualmente es exhalado, ¿ya? El oxígeno entra también por estos orificios, ¿ya? Está reinhalando parcialmente el oxígeno del aire ambiente, y no tanto el de acá, ¿no? Está reinhalando y está exhalando por estos orificios laterales. Esta mascarilla con reservorio ofrece más de 10 litros por minuto, hasta 15 litros. Y el aporte, ¿no?, que tiene la reinhalación parcial, del 60 al 80%. No es invasivo, es para emergencia, es utilizado mucho en estas insuficiencias respiratorias, fundamentalmente hipoxémicas, como las del distrés por COVID. Y garantiza un aporte de oxígeno más o menos fijo, digamos, ¿no?, confiable. Las desventajas es que puede haber escapes, hay contaminación, muchas mascarillas están en el suelo, se puede inhalar uno tranquilamente una Klebsiella, una pseudomonas por ahí, porque se cae al suelo o se contamina con las partes de la cama del paciente, el sillón, etc. El mismo sistema que no puedes alimentarte,
ese es el problema. Entonces, el uso incorrecto en pacientes con hipercapnia puede producir hipercapnia, y esto es peligroso en algunos pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 2 crónica, EPOC, agudizados con hipercapnia. Y los sistemas de no reinhalación tienen una válvula exhalatoria que solamente se abre en la exhalación, y la inhalación viene enriquecida solamente de la bolsa del sistema. Por lo tanto, es un sistema de enriquecimiento de oxígeno, ¿ya? No tanto de dióxido de carbono. Entonces, el otro sistema que habíamos visto es más utilizado para los pacientes que están hipocápnicos, ¿ya? Y no tan hipoxémicos, ¿ya? Están con la alcalosis respiratoria. En cambio, este sistema está para los que están más bien con, sobre todo, lo que nos interesa, están muy hipoxémicos, y tenemos que darle un sistema de enriquecimiento de oxígeno, donde el CO2 mayormente es exhalado, y solamente se reinhala lo que se acumula del oxígeno por la fuente y lo que está en la bolsa. ¿Y cuánto da este oxígeno con un sistema de reinhalación parcial? Ya les dije, este es el flujo de oxígeno, y los otros sistemas, el sistema este último, con no reinhalación parcial, hasta 100%. Pero tiene que ser esto, fíjense bien, que tenga bloqueado y tenga una valvulita en las partes laterales, que solo reinhale oxígeno de la bolsa, no sé si, y de la fuente. Entonces ahí estás enriqueciendo y podría concluir de que estás dando entre 80 a 100%. Y el otro sistema es el sistema Venturi, que utiliza una mascarilla y un sistema que utiliza el sistema Bernoulli, el efecto Bernoulli, que es el arrastre del oxígeno ambiental. Tiene estos colorcitos intermediarios entre la mascarilla y la cánula, digamos la tripa de oxígeno, el cable de oxígeno, que se interpone y que tienen sus colores y ya el fabricante tiene el color para cada flujo que quieres dar, para cada PO2 que quieres dar. En un paciente respiratorio con hipercapnia es lo ideal, en una época agudizada es lo ideal para no pasarte. Pues si tú quieres dar PO2 fijas, das un color, digamos, anaranjado que tiene 3 litros por minuto, ¿ya? Y que tiene estás mezclando el flujo, ¿ya? De aire con oxígeno, ¿no? En estas proporciones, 25 y 1, porque arrastra, ya van a ver el efecto Bernoulli. Lo mismo pasa si quieres dar al 28%, tienes que dar 6 litros con este sistema, una proporción de 10.3 a 1. Y máxima FIO2 que puede dar es 50, con 15 litros. ¿Ya? La belleza de todo esto es que no produce hipercapnia, da FIO2 fijas. El sistema Venturi es la mezcla de gases por diferencia de presión, ¿ya? Permite conocer la concentración de oxígeno inspirado independientemente del patrón respiratorio. Se da en insuficiencias respiratorias agudas, crónicas agudizadas o agudas graves, donde sospechas que, sobre todo, hay hipercapnia. Aquí tenemos este principio de Bernoulli aplicado al sistema de oxígeno Venturi, donde el oxígeno está viniendo por acá en litros, ¿ya? Tienes este adaptador, a ver, vamos a poner, que tiene un orificio lateral de diferente diámetro, que permite mayor o menor arrastre del aire ambiental de acuerdo al flujo y de acuerdo al orificio. Y acá tiene un regulador de flujo que va a dar, digamos, 35%, 40% o 50% según tú vayas rotando la válvula o vayas cambiando el color de la misma. El arrastre va a depender justamente de la FIO2 que quieres dar y el flujo que quieres dar a este paciente. Acá, por ejemplo, 24%, tú colocas esto hacia el extremo de la tubuladora de oxígeno y acá hacia la mascarilla a 2 litros, a 4 litros y así sucesivamente. Por ejemplo, 15 litros va a dar 60% de FIO2 según el fabricante, porque hay varios modelos. No están tan disponibles en las clínicas.
Y este es un sistema muy útil en este tipo de hipoxemias. Aquí está. Todo va a depender de esto, del diámetro de esto, y también de los orificios laterales de esto, que se van regulando. Perfecto. Aquí tenemos las bolsa mascarilla, y ojalá tuviéramos estas, ¿no? Ya les he dicho, estas están últimamente re duras, y esta bolsita que viene acá es una bolsita de plástico de ir a comprar Impresionante. Antes de aplicar esto, tienes que inflar la bolsa 10 litros, tapando con tu dedo el orificio de acá, y para después poder hacer que el sistema sea de reinhalación. Otro sistema es el bolsa mascarilla, que sirve para la reanimación, tiene una válvula, sirve para tener PIP. Tienes otro sistema, han desaparecido del mercado, pues son útiles también, el sistema también Venturi, pero que daba oxígeno nebulizado a alto flujo. Un sistema rotacional donde por un lado te permitía saber qué flujo estabas dando de oxígeno, y la abertura te decía a qué concentración de CO2 tenía que dar. Un oxígeno húmedo muy interesante con esto, que es una especie de escafandra de oxígeno aplicada hacia el maxilar. Entonces el sistema de oxígeno nebulizado entregaba oxígenos bastante variables, es el sistema Venturi, un vaso de polipropileno con agua, ¿ya? Porque así el estaba bien humidificado, y esta escafandra estaba aplicada hacia el mentón, habitualmente. El halo o tienda, que se utiliza en pediatría, ¿no? Sobre todo en las pediatrías, son los grandes quemados, pueden dar una FiO2 constante, 5-8 litros, generalmente es utilizado para los recién nacidos, ¿no? Este es el halo. En algunos pacientes que están con traumatismo facial también se puede indicar quemaduras. Entonces, la oxigenoterapia, han indicado muchos estudios que está mal administrada. Realmente, cuando antes de la pandemia era un desconocimiento completo de todo esto. Obviamente, para los que hemos estudiado neumología, no. Y sabemos que al ser una indicación, tenemos que poner el sistema, tenemos que poner el flujo, tenemos que poner el tiempo de duración, ¿no? Y qué monitoreos debemos hacer, si es que realmente está indicado. Y está, sobre todo esto para enfermería, el 85% muy mal dosificado, de administrado, monitoreado. No hay indicación de oxígeno prevenato. O se usa o no se usa, por si acaso. Estoy hablando en el hospital. Bueno, acá se pueden ver justamente las causas de insuficiencia respiratoria. El test de hiperoxia, cuando tú das oxígeno por la válvula de Rudolph o esta mascarilla bolsa reservorio, tú ves que todas responden con una PO2 al 100%, con P arterial de oxígeno por encima de 300, ¿no? En condiciones normales, excepto el shunt. Excepto el shunt, que hay admisión venosa mixta. Entonces, esto es distrés. ¿Ok? Esto es un pulmón de distrés. ¿Por qué? Porque es un pulmón con infiltrados bilaterales, parches mixtos, intersticios acinares, sin derrame pleural, sin cardiomegalia, con paciente intubado, vamos acá a la punta del tubo, con múltiples cables, y será cardiogénico o será edema pulmonar cardiogénico, menciona. Esta es una causa también de hipoxemia con hipocapnia. Y esto que también es un edema pulmonar no cardiogénico. Ya saben cuál es la diferencia entre uno y otro. Uno, la presión capilar wedge está por debajo de 15, la otra está por encima de 15. Imagenológicamente, en uno hay cardiomegalia, suele haber derrames pleurales. No siempre, pero suele haber antecedentes de enfermedad cardíaca básica. Actualmente los criterios dicen que tienes que hacer ecocardiografía, por si acaso, para descartar fallo cardíaco. Podemos ver un catéter de hemodiálisis, tu paciente intubado, infiltrados pulmonares, y esto es un distrés, donde hay infiltrados bilaterales, hay PaFiO2 menos de 200, hay presión capilar wedge cuña normal, y siempre, pero siempre en el distrés,
hay una causa desencadenante. Actualmente, bueno, siempre fue la sepsis, la neumonía intrahospitalaria, siempre fue la sepsis a distancia por un foco de infección, digamos, urinaria o abdominal, la causa de estrés. Ahora lo es el COVID-19 y el politrauma. Aquí están algunos de los sistemas de Venturi. Creo que pasar a otro. Repitiendo. Hablaremos de los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica. Los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica tienen estas indicaciones. Paciente que tenga una enfermedad respiratoria crónica documentada, ¿ya? Por ejemplo, EPOC, por ejemplo, fibrosis, estable y que tenga una PO2 por debajo de 55 milímetros de mercurio confirmada. En Cochabamba es por debajo de 50. Paciente con enfermedad pulmonar crónica, ya sea obstructiva o restrictiva, ¿ya? Que tenga una PO2 entre 55 y 50, y 55 sería para Cochabamba y esto es a nivel del mar, 55 a 59, que tenga además hipertensión pulmonar, ojalá estimada por cateterismo que no se tiende a hacer en nuestro medio o por ecografía pulmonar, o que tenga una poliglobulia más de 55% de hematocrito, o que tenga datos clínicos, mejor si son ecocardiográficos o electrocardiográficos de sobrecarga del ventrículo derecho, llamado coapulmonar o con arritmias. O el paciente que tenga una enfermedad crónica, no EPOC, puede ser, digamos, un cáncer, pero que igual está con insuficiencia respiratoria crónica. ¿Cuáles son los beneficios de usar oxigenoterapia domiciliaria? Mejora la supervivencia del paciente, al mejorar la hipertensión pulmonar, reduce la poliglobulia, la generación permanente de eritrocitosis por hipoxemia, mejora la calidad de vida, mejora la calidad del sueño, mejora la hipertensión pulmonar, el cor pulmonale, la arritmia cardíaca, los ingresos hospitalarios. ¿Cuáles son los sistemas? Este gas comprimido por bombonas o por tubos de oxígeno de diferente capacidad, 6 metros cúbicos es la capacidad más habitual que tenemos en el medio, donde tenemos acá la relojería de manómetro recargado, en verde está bien cargado, y en rojo está ya para recambiar el oxígeno. La duración varía según el flujo que tú utilices y el tiempo que utilices, pero siempre tiene, este es el flujímetro, siempre tiene que estar adaptado a un humidificador y siempre con agua, no con suero salino, porque el suero tiene acá un filtro, obstruye la sal, este filtro, y muchos pacientes hacen hipoxemia, no lo saben porque se tapó el flujo, por más de que le estés dando. Entonces, hay que verificar la apertura del cierre con esta válvula, ver que cuando está llegando al rojo ya tienes que contactarte con tu proveedor de oxígeno para que te vaya trayendo para el día siguiente. Ventajas y desventajas de este sistema, ¿no? Ojo, me he dado cuenta que estos tubos de uso en soldadura han estado utilizando para el oxígeno como oxígeno médico y no es posible. No es posible mismo el recambio de esto. Tiene que tener, según los ingenieros biomédicos, tienen que filtrar, tienen filtrado todo esto. Entonces tienen que entrar en un proceso de decontaminación para poder ser utilizados con el oxígeno médico, por si acaso, medicinal. Las ventajas, entre comillas, barato, flujo máximo que puede ir hasta 15 litros por minuto, amplia disponibilidad, poco mantenimiento, inconvenientes, es metálico, es pesado, duración hay que hacer recambios en caso de situaciones crónicas, ojo, donde el paciente utiliza máximo hasta 5 litros, 2 o 3 veces por semana, limita la movilidad del paciente, hay equipos portátiles. Hablemos del concentrador de oxígeno. El concentrador de oxígeno es un equipo que funciona con la energía eléctrica, un equipo móvil, tiene un filtro molecular que con un sistema de aspiración está aspirando el oxígeno del ambiente y está filtrando el nitrógeno
que lo descarta y solamente tiene un depósito, un concentrador de oxígeno se llama, ¿no? Generador dicen algunos, el nombre correcto es concentrador, y provee, según el flujo y según el fabricante, un porcentaje de pureza no igual que el gas, pero cercano al 95-96% también según el flujo. A mayor flujo, menor concentración según el fabricante. La duración es continua, el flujo limitado, hasta 5 han aparecido ahora concentrados que dan 7 y 10 litros. Estos equipos tienen que necesitan un mantenimiento regular y tienen un tiempo de vida útil también. Tienen un filtro atrás o a un costado que hay que mantenerlo, que sacar y limpiarlo permanentemente, sobre todo en Cochabamba que se llena de mucho polvo. Y eso es otra causa de error. Y tiene que estar a 1 metro de distancia de la pared. Los equipos portátiles son importantes, ¿ya? Y el gas líquido. El gas líquido es un sistema que permite un reservorio de hasta 32 litros. Eso en algunos países, en pacientes crónicos, pueden tener su cargador o su recargador de oxígeno líquido, que son bombonas recambiables de 3 kilos. Habitualmente tienen un reservorio que dura 1 semana. Se necesita evidentemente para esto una vivienda especial. Y aquí tienen los recargadores de este oxígeno, ¿no? Y que es justamente almacenado en forma líquida y que una vez que se abre para proveer al paciente se convierte en gas, en principio químico. Es de alto costo, ¿ya? Pero sería lo ideal, es lo ideal, sobre todo para pacientes. No hay en nuestro medio que yo conozco oxígeno líquido, excepto en almacenamiento para hospitales, ¿no? Esto estamos hablando de oxígeno ambulatorio. Entonces acá tienen los sistemas de oxígeno ambulatorio, el concentrador, hay concentradores portátiles, aparte hay gas, porque hacen carritos portátiles de oxígeno que no duran más de 4 horas habitualmente. Y esto que son los sistemas de oxígeno líquido y que pueden ser cargados en mochilitas poco pesadas y que duran más tiempo que el oxígeno en concentración, no son más fiables que el oxígeno batería. El oxígeno crónico tiene que darse a 15 horas por día, no más. ¿Por qué? Ya vamos a terminar. Por este estudio. El no trial y el pot trial son los ensayos que han estudiado hace muchísimo tiempo en insuficiencia respiratoria crónica. ¿Qué pasaba con los pacientes que usaban durante 5 años, ¿ya?, oxígeno 12 horas por día? Este es un estudio llamado Medical Research Controles. Otros pacientes usaban 15 horas. Otros pacientes usaban 19 horas, o más de 19 horas, 24 horas. Y se ve la diferencia, pues. Los que usan más de 19 horas, la sobrevida es mayor que los que usan 12 horas. Inclusive, los que usan menos de 15 horas. Por lo tanto, este es el control, enfermedades respiratorias crónicas. Este es el otro control, a 15 horas, tienen un poco más de sobrevida, 42% a 5 años de tener sobrevida. ¿Ya? Esta es la diferencia, 43 versus 28. Mucha la diferencia. 12 horas, no pasa nada. Con el MRC prácticamente es igual. Algunos médicos dicen 12 horas o solamente usen la noche. Están usando nada, como los casos controles prácticamente. 19 horas, fíjense, la sobrevida, a los que usan 19 horas. Y los que usan 15 horas es esto. Por lo tanto, 12 horas es igual a nada. 15 horas es lo mínimo para mantener un efecto de más de 40% a los 5 años de sobrevida. Estoy hablando, por la hipertensión pulmonar se mueren los pacientes. 19 horas es mejor que 15 y 24 es mejor que 19. Por lo tanto, la oxigenoterapia idealmente debe ser usado continuamente. Mínimo 15 horas así. ¿Ok? Y no hay destete. Una horita sí, una horita no. O usas o no usas en el domicilio. ¿Y quién decide quién no va a usar?
cuando ya se ha resuelto el problema, una secuela de una neumonía, una bronquiectasia que ya, un tromboembolismo pulmonar que ha habido tiempo para organizar vasos. ¿Quién lo tiene que determinar? Es un médico tratante. Ni el vendedor, ni el amiguito de la esquina o la comadre, ¿no? Porque ya sabemos cómo se han empoderado últimamente. ¿Cuándo está recomendado? En estas situaciones crónicas, hipoxemias, ¿no? Menos de 50 o menos de 55 o entre 55 y 60 cuando el paciente está con datos de cuerpo pulmonar o hipertensión arterial o poliglobúlica. No puede hacer oxigenoterapia con equipos portátiles, hacemos habitualmente un test de caminata y vamos a hablar de algunos mitos y falacias, sobre todo de este sistema. Esto, ¿no? No uses porque te va a producir dependencia. Yo ya no estoy usando, dicen muchos pacientes, a los 2 años han muerto por hipertensión pulmonar. Causan dependencia, acostumbramiento. Que me voy a Santa Cruz, doctor, así voy a estar mejor. Igual ya vas a tener una hipertensión pulmonar, igual vas a tener que usar oxígeno. Pero ya me siento mejor, sí, pero igual vas a hacer hipertensión pulmonar. Allá te deberían ver. Seguramente vas a usar menos tiempo, 15 horas tal vez, pero vas a tener. Porque tu causa es irreversible, una fibrosis. Toda la gente se va a Santa Cruz. Uso solo cuando se siente agitado. Muchos médicos indican. Utiliza, no, pues, ¿acaso ya me voy a morir? ¿Por qué me está indicando? Y los pacientes se deprimen. Estigmatización, el paciente que está usando oxígeno, ya la gente, y estos intentos, use 2 horas sí, 2 horas no, produciendo vasoconstricción hipóxica pulmonar sí, no, Renata, solamente cuando se necesita se pone ya, nada, eso no es cierto. Riesgo del oxígeno, es inflamable, cuidado con dar flujos muy altos en pacientes con hipercapnia, pueden producir la hipoventilación. Obviamente, todas estas cosas también, epistaxis, sensación de agobio, hipercapnia, etc. Esto ya lo habíamos hablado. ¿Qué efectos secundarios pueden dar? Pueden dar hipercapnia por supresión del estímulo hipóxico del drive central o aumento del espacio muerto fisiológico al suprimirse la vasoconstricción hipóxica. O atelectasia por deabsorción por desneutrofenización. Por último, efectos tardíos. La toxicidad por oxígeno por radicales libres, una tendencia a autosostenerse, ¿no? Una reacción en cadena, tanto del anión superóxido, peróxido de hidrógeno y radical hidroxilo, y esto se produce habitualmente cuando tú estás dando un oxígeno por encima del 60% más de 48 horas. Esto definitivamente no es bueno, ya que favorece un daño celular, llamado biotrauma, que favorece inclusive la fibrosis pulmonar. Entonces, pautas para evitar la toxicidad, tratar de no dar más allá de 80% de oxígeno por más de 48 horas. A veces es inevitable. ¿De acuerdo? Hay pacientes que tienen una susceptibilidad incrementada, por eso algunos pacientes se suplementan de antioxidantes, ¿no? Entonces, es la situación actualmente dada. La fracción inspiratoria óptima para prevenir la toxicidad es la menor de FIO2 por debajo del 60% que se pueda tolerar por si acaso. Para eso se utiliza ventilación mecánica, otros artificios como la PIP, presión positiva al final de la expiración.